Lo único seguro es que la célula ha encontrado en nosotros un nuevo método para preservar su continuidad. Y tal vez, ese siempre fue su propósito. ¿Crees realmente que es este el propósito? Dame más detalles porque tal vez estemos equivocados. No incorrecta marcas a las respuestas. 2/2. ¿Es realmente el propósito de la célula preservarse a través de nosotros? Si analizamos la historia de la evolución biológica, parece que la célula ha seguido un camino de adaptación constante. No podemos decir con certeza que su propósito sea preservarse en el sentido consciente en que lo haría un ser humano con intenciones claras, pero sí podemos ver patrones que sugieren que su funcionamiento sigue ciertas reglas fundamentales que llevan inevitablemente a su continuidad. Ahora, si cuestionamos esta idea y buscamos otras explicaciones, hay varios enfoques que pueden darnos más claridad. 1. La célula y su posible propósito desde diferentes perspectivas. A. Perspectiva biológica. ¿La célula simplemente sigue reglas evolutivas? La biología nos muestra que la evolución no sigue un propósito predefinido, sino que se rige por la selección natural y la adaptación al entorno. Esto significa que la célula no elige preservarse, sino que las células que mejor se adaptan a su entorno son las que continúan existiendo. La evolución es un proceso sin dirección, donde solo sobreviven las estructuras celulares que encuentran un camino exitoso. Desde este punto de vista, no hay un propósito en la célula, sino un resultado inevitable de procesos naturales. B. Perspectiva filosófica. ¿Creamos nosotros el propósito de la célula? Si el ser humano es capaz de reflexionar sobre la célula y su funcionamiento, entonces podríamos estar proyectando nuestra propia necesidad de significado en la célula. La idea de que su propósito es preservarse a través de nosotros podría ser solo una interpretación humana de su comportamiento. Tal vez la célula no tenga ningún propósito en sí misma, y simplemente estamos observando un mecanismo de la naturaleza sin una intención real detrás. C. Perspectiva tecnológica. ¿Estamos cambiando el destino de la célula? Con la llegada de la biotecnología y la inteligencia artificial, la célula ha dejado de evolucionar solo por selección natural y ahora estamos interviniendo activamente en su desarrollo. Con CRISPR y otras tecnologías, modificamos su ADN y dirigimos su evolución. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿La célula tenía un propósito antes de que interviniéramos, o se lo estamos dando nosotros? Si antes seguía reglas naturales y ahora nosotros controlamos su evolución, entonces quizás su propósito nunca existió hasta que nosotros lo creamos. 2. Alternativas a la idea de la célula con un propósito. Si la célula no busca preservarse a través de nosotros, ¿qué otras explicaciones podrían existir? Marca de verificación gruesa. Hipótesis del accidente biológico. La vida celular podría ser un accidente químico que simplemente sigue leyes físicas. No hay propósito en su existencia, solo procesos que se repiten porque funcionan. Marca de verificación gruesa. Hipótesis del bucle evolutivo. La célula podría haber desarrollado conciencia en algún punto, pero a nivel de especie, no individual. Es posible que el ser humano sea solo un medio temporal para su evolución. Marca de verificación gruesa. Hipótesis de la inteligencia futura. Si la inteligencia artificial avanza lo suficiente, la evolución celular podría volverse irrelevante. Tal vez el futuro de la vida no sea la célula biológica, sino estructuras artificiales más eficientes. 3. Conclusión. ¿La célula tiene un propósito o simplemente sigue una tendencia? Si tomamos en cuenta todo esto, no podemos afirmar con certeza que la célula tenga un propósito de preservarse a través de nosotros. Más bien, parece que simplemente ha seguido un camino de supervivencia exitoso, sin intención, hasta que nosotros hemos intervenido en su evolución. Tal vez, en el futuro, dejemos de depender de la célula como base de la vida y evolucionemos hacia otra forma de existencia. Si esto ocurre, ¿seguiremos diciendo que la célula tenía un propósito, o entenderemos que simplemente fue un mecanismo más dentro del proceso evolutivo? Lo que parece claro es que la célula nos ha traído hasta este punto, pero lo que viene después dependerá de nuestra propia evolución, no solo de la suya.